Iniciados, búhos y lechuzas, exploradores de la conciencia, Sean todos bienvenidos. Los reciben el mago. y la bruja. Pónganse cómodos. Eh, Hello. ¿Qué Perdón, onda? el mute activado. Y yo, Bienvenidos a un nuevo hello. episodio del Mago y la Bruja. Ya nos hemos estado metiendo en temas muy interesantes. Y Muy escabroso. ñoco, ñoco. Y pues para este siguiente episodio, o sea, el del día de hoy, dado el tema anterior que les recordamos que estuvimos platicando acerca de Abraxas, de este dios o entidad o lo que fuese, con cabeza de gallo y bueno, eso nos dio esta idea para darle cierta continuidad a un tema que pues es importante en todo esto de la magia, la espiritualidad y así, ¿no? Dentro de Ujú. historias de religiones y filosofías. Sin más preámbulos, el día de hoy vamos a platicar acerca de... Del gnosticismo. Ese es el tema. Uh, Uh, Háganle, pues, ¿cómo ven? ¿Será que han escuchado ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo acerca del gnosticismo, de los gnósticos? ¿Qué has escuchado? Pues, darnos algún comentario, ¿verdad? Pero, pues bueno, básicamente podemos ver este origen del gnosticismo como pues mm, con raíces en el cristianismo, ¿no? Hasta cierto punto, ujú, y que sean un conjunto de eh, corrientes diversas, porque no es algo unificado, sino distintas ramificaciones de como religiosas y filosóficas que estuvieron más o menos durante los primeros siglos de la era común. cristiana. Sí, Sí, de ¿no? la Como era después de que. cristiana, Ujú, ajá. Entonces, básicamente la iglesia moderna lo va a estar considerando como una herejía del cristianismo. O sea, cuando se va formando el cristianismo y que todavía no hacen los concilios, estas reuniones en las que empiezan a buscar consolidar cuál era la fe cristiana y que no lo era, pues empiezan a someter a votación básicamente como lo que es la verdad. Y pues, mala idea, pienso yo. Porque no porque muchos piensen algo significa que es verdad, ¿no? Y pues sí, porque hubo menos votación por otro tipo de visión, filosofía, eso se vuelve hereje. Y en algún claro. tiempo hasta condenable, hasta perseguible y ¿verdad? Asesinable, pues entonces ahí hay un problema porque eso nos hablaría que las creencias o dogmas actuales de la iglesia están escritos con sangre, ¿no? Entre algunos de ellos, gnósticos. Pues sí, es un tipo de persecución religiosa, ¿no? De algunos hacia los que creen diferente. Ujú. Así como ha habido persecuciones religiosas contra cristianos, también ha habido persecuciones religiosas realizadas por cristianos, ¿verdad? O sea, Ujú. como que
Esto del gnosticismo, que justo como decías, el surgimiento de, sería como diferentes escuelas de pensamiento que había a raíz del cristianismo. O sea, bueno, es que no era ni siquiera una institución, no era algo organizado, Así es. eran personas que bueno, se sentían conversos de sus creencias habituales. O sea, entonces, pues vienen con, muchos de ellos con la figura de Cristo como sí importante en sus creencias, pero no como, como que con los dogmas que, o sea, cada quien pensaba diferente sobre Cristo, como Ujú, ujú, su papel, si era de la misma sustancia que Dios o era diferente, si ujú, fue ujú. como, pues todas estas cosas que son dogmas de fe, como tú bien dices, hasta que se realizaron los concilios, dicen que en realidad esta institucionalización de la religión cristiana ocurrió por el emperador Constantino, Ujú, que él, de origen romano, pero al convertirse al cristianismo, a cierto cristianismo, imagínense que ujú. con quien se relacionó él directamente, y pues se convierte y de alguna forma lo hace algo ya hasta obligatorio, digamos, ¿no? Como que Sí. todos tenían que convertirse, se, se, se funde como Estado e Iglesia, digamos, en esto, y además que se empezó a perseguir a cualquiera que no encajara con su visión del Ujú, cristianismo, ujú, institucionalizado, ¿verdad? Los que se consideran padres de la iglesia. ujú, Pero no todos los discípulos de Jesús opinaban lo mismo, ¿verdad? Ni todos los que le conocieron o les llegó el rumor de él o de sus enseñanzas o de lo que pues habían, imagínense, o sea, en convivir con un personaje de su altura espiritual, digamos, o sea, seguramente era una experiencia, ¿verdad? ujú, O sea, ujú, tanto así como para que a la fecha sigamos hablando de él. ujú, Pero bueno, pues como que había diferentes corrientes de pensamiento que sí ujú, tenían em, no organizadas propiamente quizá como religión, sino como, imagínense así los griegos, que estaban acostumbrados a tener estas escuelas de pensamiento como la platónica, la aristotélica, la ujú, de pues los diferentes filósofos y sus seguidores, ¿no? Empiezan a tener también una concepción pues, del mundo, de Dios, el origen de las cosas, el sentido de la vida, ¿verdad? Todas estas cosas que se va como forjando en, en la disertación, pero y luego de repente se forman estas organizaciones religiosas, ¿no? Como que gente que cree lo mismo y ujú. que de alguna forma, pues a lo mejor se reúnen a hablar y se van formando, pues, ciertas, este, rituales o cosas así propios, ¿no? Como incluso el ritual de la misa o el ritual en diferentes religiones tienen Sí. sus ofrecimientos o cosas así, ¿no? Culto. Pero culto, ajá. Ujú, Pero entonces, pues al institucionalizarse y a decir, no, lo que vamos a creer todos es esto. Es así como, en eso creo yo, así que en eso creen todos, ¿no? Pues sí, así como emperador un poco ujú, enfermo de poder, no sé. Eh, bueno, y entonces empieza a perseguir y hasta se forma el concepto de herejía. O ujú, sea, porque era como escuelas de pensamiento que pensaban cosas distintas de lo que ellos decían, aparte como en detalles, ¿saben? Como ujú, esto de, ujú. no, pues es que sí es la Trinidad, sí son uno y a la vez trino y otro, no, pero si entonces son de diferente origen o cosas, no, bueno, eso ya era causa suficiente Sí. que Detallitos, sí.
Así sí, o Eh, de la encarnación, o de, ajá, es como hijo de Dios, pero no él no es Dios, unos dicen, y otros, no, sí es Dios mismo. Entonces, ya por esa nos peleamos a muerte. Y dice uno, sí, de verdad, tiene lógica que uno se esté peleando por estas cosas, pero bueno, pues este, lo han considerado importante, ¿verdad? O sea, justo este tipo de persecuciones es parte de lo que llevó al declive del gnosticismo, ¿no? Porque como este cristianismo ortodoxo que mencionas gana poder, gana predominancia, entonces pues ya el gnosticismo es perseguido, es reprimido y destruyen sus textos, o sea, asesinan a sus exponentes, destruyen los textos o se o sea, pierden. semejante represión hace poner en perspectiva las cosas, ¿verdad? Es como, Pues sí, imagínate que, qué nivel de oposición deben de tener como para decir, pues tienen que creer lo que yo creo y además, si no, o sea, esto de quemar todos los rastros de las enseñanzas, porque dicen que se perdió muchísimo de, de los materiales justo en la persecución, ¿verdad? ujú, Y esto es como que nadie lea, yo digo, ¿por qué a la gente le da tanto miedo que lea como otras disertaciones filosóficas, ¿verdad? sí. O sea, como Este, en un mundo civilizado sería así como, no, pues nosotros pensamos que esto otro. Los primeros dirían, ah, pues está bien, eso es lo que piensas. Nosotros pensamos esto, ustedes júntense allá, nosotros nos juntamos acá, está bien. Eso es como, ok, pues sí, ¿no? Pero es así más de, ¿y qué? Y te matamos por eso. Así como, espérate, o como que sea, escaló muy rápido eso, así, ¿no? Como calmado, de, compa. y además que luego se pierde uno de, en estar viendo diferencias, se pierde uno las similitudes. Y luego no se da Claro. uno cuenta tantísimas cosas que tenemos en común, Ujú. aún practicando diferentes religiones, ¿no? Pero está uno tanto de, no, ¿qué dicen ellos? Ay, están locos, ¿no? Y los otros diciendo así, ¿qué dicen ellos? Ay, están locos, ¿cómo creen eso? Entonces, pues se vuelve aquí a mí lo que se me hace muy interesante de esto del gnosticismo es que tiene como las enseñanzas que han como trascendido, ¿verdad? O que de ese tiempo y de cosas que se han rescatado de papiros antiguos, por ejemplo, y todos estos bueno, documentos históricos, digamos, los rollos estos del Mar Muerto, y hay otros que ¿cómo se llaman las Ujú. otras? Sí, Las de 1950. en el Nag Hammadi, Mero. son, bueno, esos textos gnósticos que en el 45 descubrieron precisamente, me parece que entró un pastor o algo, ¿no? Estaba como que encontró unas cuevas y se da cuenta que hay unos rollos adentro de algunas cerámicas. Y incluso vendieron algunos así como usando el papel barato, así como valiéndoles, ¿no? Hasta que se dan cuenta de qué se tratan, que pues básicamente serían narrativas alternativas de la vida de Jesús y algunas Ujú. enseñanzas que son distintas a esos evangelios que fueron canónicos, que a través de estos distintos concilios, o sea, está este concilio muy popular el de Nicea del 325 después de Cristo, Muy popular. que muy popular porque aunque no era directo respecto al gnosticismo, estaba, o sea, había una creencia arriana que después consideraron herética que cuestionaba la naturaleza divina de Jesucristo. O sea, algunos, como depende de cuáles eran los textos que querían usar, que buscaban dar énfasis en que Jesús no solo fuera como que, es hijo de Dios, como que todos somos hijos de Dios, sino como, y es Dios también, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue el de Nicea, pero abrió esa puertita como de decir, bueno, y entonces, ¿qué creemos y qué es lo que no creemos? Y lo que no creemos es herético. Entonces, pues, básicamente ahí, tanto ese concilio como algunos posteriores estuvieron contribuyendo a la supresión de distintas corrientes, incluyendo al gnosticismo. Entonces, pues, ¿cuáles eran los argumentos? Pues básicamente habrían que entender en qué consta la teología cristiana versus de qué va la gnóstica, ¿no? Básicamente la iglesia primitiva del cristiana consideró a los gnósticos unas desviaciones de sus doctrinas porque pues estaban dando importancia a estos otros textos que chocaban con su visión tradicional. Entonces, la visión es, hay un Dios creador y la humanidad por sus padres primordiales, Adán y Eva, cae en el pecado y Dios les da un pacto para un plan de redención en un futuro. Y pues en eso, al menos eso era el Antiguo Testamento, en algún momento meten al chamuco y se cristianiza más esa visión, ¿no? Pero el gnosticismo es muy diferente, porque ya no hay una visión de Jesús Cristo en un sentido de que Jesús sea el Mesías, sino como, o sea, como un Dios, como divinizado, sino en todo caso es un mensaje crístico, o sea, como Jesús viene a ser el ejemplo de nosotros mismos reconocer esa naturaleza crística, ungida o santificada del, como nuestro máximo potencial, o yo que esté así, ¿no? O sea, encontrar al Cristo interior. Entonces, el enfoque es la gnosis. Y la gnosis es el conocimiento espiritual, o sea, es como, no es nada más yo leí este libro o conozco de memoria algo. Un concepto o así, ¿no? Es la vivencia, el conocimiento experiencial, ¿no? Como de, como meterse al mar, siento. Sí, te lo pueden platicar, lo puedes leer en poesía y puede ser hermoso como te lo describan y te cuenten del mar y si nunca has ido, aunque lo hayas visto en fotos y así, yo Ujú. creo que la experiencia de meterte al mar, pues ya es algo que solo se puede saber cuando te has metido al mar, ¿no? Entonces, Y así con así. cada cosa. O sea, como que esta experiencia de la gnosis es, sucede todo el tiempo. Lo que Ujú, pasa es que luego hay ciertas experiencias, cierto conocimiento de experiencia que trasciende a lo mejor a experiencias de lo intangible, ¿no? ujú. Como esto, como cuando se siente una epifanía, ¿no? Que te llega como Sí, una, ah, un momento, mm, ¿no? ajá, ajá, Y, sí, o como comer chocolate o cosas así que dice, te lo pueden describir, pero hasta que no te comes ese chocolate, no sabe mm, uno. Entonces, supongo que se refiere a ese tipo de conocimiento en el que es lo sabes porque lo viviste, lo ujú, experimentaste, no porque lo hayas, a lo mejor tuviste un precedente, ¿verdad? A lo mejor lo leíste, leíste sobre ello, lo pero escuchaste, lo lo leíste, te escuchaste, lo te dijeron contaron, y... te lo decían, lo que sea. O también, a lo mejor no sabías de eso, nunca habías escuchado en la vida de algo y de todas maneras tienes en algún momento la experiencia de eso Ujú, y, ujú, y pues no sé, o sea, como que siento que me imagino que alguien que ve a un animal por primera vez, como un encuentro animal humano, animales que no conocemos y se siguen descubriendo cosas así. ujú. Pero bueno, como
nadie te lo cuenta, o sea, es como que ya tú lo viste, a lo mejor nadie te cree que existe, porque nadie Ujú. más lo ha visto, ¿no? Y tú no tienes pruebas más que tus ojitos. Pues es Este, parte de algo que no te pueden contar, que no te pueden decir, no lo puedes leer. Es esa orgasmo cerebral, como de, ah, te cayó el rayo iluminador, ¿no? Y pues la sí se cosa, siente como una lucecita que se prende en algo que, ¿saben? Yo creo que hasta por eso está asociado lo del foco a la idea o cosas así sí. como... Porque de hecho si es una idea, es electricidad, sí se prende algo en el cerebro. Entonces Ajá. sí se nos prendió el foco. ¡Ah! Cuando... Ajá. Si nos cae Bueno, una lucecita. Entonces, ¿por qué se vuelve importante? Porque ahí es donde el cristianismo, como dice, esto es herejía. ¿Por qué? Porque la figura de Jesucristo es central en un sentido no nada más de veneración, es de adoración como Dios mismo. Y en todo caso, en la visión gnóstica, al parecer Jesús es un mensajero del Dios verdadero. Entonces hablan de que hay un Dios falso. Y entonces ahí es donde sale este concepto del demiurgo. Y pues bueno, antes de ir a ese demiurgo, vamos a contemplarlo como que las claves del gnosticismo, para que diga uno, eso es gnóstico, es dualismo, primero. Un dualismo muy fuerte, es un principio elemental, fundamental dentro de esta corriente espiritual que habla que hay dos principios cósmicos que son opuestos. Por un lado está lo espiritual y por el otro lo material. Pero desde la visión gnóstica llega como a esta conclusión de que la creación y la materia es mala. Y es mala como en esencia porque representa una prisión del espíritu. O sea, como que todos los seres en realidad tenemos esta ansia existencial porque nos recordamos como espíritu libre, sin límite. Y como seres, pues estamos limitados por tiempo y espacio, ¿no? Entonces, desde ahí llegan a esta idea categórica de, bueno, entonces la materia es mala y cuando hablas del Dios creador, entonces significa que ese es una especie de Dios menor, que se siente el Dios supremo. Pero para ellos entonces la visión de ese Dios real o supremo no es una entidad personal, como se muestra la visión en el cristianismo, ¿no? De que Yahvé o Jehová Dios Padre es una persona, o sea, es una persona suprema, pero es una persona con quien puedes tener una relación, convivir y todo. Y este Dios real en el gnosticismo, pues es el todo. Entonces como que no, es como la fuente o yo qué sé, entonces no puedes pensar propiamente que es una persona, sino es como el absoluto, ¿no? Entonces, am, que a eso viene a colación el programa anterior que estuve platicando de Abraxas, ¿no? Que por eso hablando de la dualidad, pues tenía dos serpientes como pies. Entonces, pues, como las serpientes del caducio, la polaridad, materia, espíritu. Y entonces Jesús, como el mensajero del Dios verdadero, viene como a soltar sabiduría dentro de las mentiras que tiene ese demiurgo o ese Dios creador que aprisiona espíritu en materia. Y dentro de esas religiones que pues están enfocadas hacia ese demiurgo, también dejaría como algunas pistas para la liberación de los seres, de la humanidad, de esa prisión. Y pues ese sería el mensaje del gnosticismo, ¿no? Entonces,
Am, pues bueno, ese demiurgo, pues sería en todo caso una entidad creadora y como figura central dentro del gnosticismo. Ahí le llaman Yaldabaoth. Y que también parece. sería considerado uno de los arcontes, Ajá. que también, por ejemplo, Abraxas era considerado un arconte, ¿verdad? Como el jefe de los arcontes, digamos. Pero Yaldabaoth como que se asociaba con, así como otros arcontes, con tener estas características como, por ejemplo, recuerden que los arcontes se asocian con entidades negativas. Entonces, que se alimentan, por ejemplo, de energías de baja vibración, ¿no? O sea, O como que por depende de. eso ¿eh? Perdón, como también depende de a quién le preguntes de los Depende a quién le arcontes, ¿verdad? preguntes. Sí. Pues sí, exacto. Pero bueno, en este sentido era como características de ese demiurgo, que además lo solían poner en representación con cabeza de león, ¿verdad? Como una serpiente con cabeza de Ajá. león, sí. Como que según la corriente gnóstica que tengo entendido, pero también es importante saber que hay gnósticos de diferentes Ajá. vertientes también. No es Sí, como que sí. todos los gnósticos creen exactamente lo mismo, tienen Ajá. también sus variaciones, ¿no? Y precisamente Pero, porque no estaban como institucionalizados, ¿verdad? pues sí, Y también porque pues el gnosticismo hasta cierto punto criticó fuertemente esto como del clero, porque si considera que la salvación no viene a través de una iglesia, no viene a través de un ser como, o sea, de Jesucristo, de un Mesías, sino que viene a través de, encuentra esa luz dentro de ti, de una experiencia interna, que pues no es algo que tengas que buscar como afuera. Y entonces, ¿cómo te controlan así, verdad? Si cuando al institucionalizarse le estás cediendo todo tu poder al jefe de la religión, de decirte qué creer tú sálvame. y, ajá, tú dime por así. Y chicos, o sea, si observamos en muchos cultos, no nomás en el que estemos cada quien o el que sea, fíjense cómo es un peligro esto de los líderes, ¿no? Seguir Ujú. ciegamente a cualquier líder que además te está diciendo sobre cosas muy especiales, o sea, y aparte muy trascendentes, como a lo mejor lo que tú crees que pasa después de morir, Ujú. o si crees en el pecado o no, y qué consecuencias tiene, o si en el karma, o lo que Ujú. cada quien crea. Ujú. Eso tiene repercusiones importantes porque en eso basamos muchos de nuestros códigos de conducta y de cómo tratamos a las demás personas y cómo somos, ¿no? En el mundo. Y de que es Entonces, importante para nosotros. y fíjense cómo a veces por pertenecer a una religión podemos caer en fanatismos y odios que no tienen sustento. O sea, Ujú. puede uno, es como cuando se odian los de los equipos contrarios de fútbol o cosas así, las barras y se agarran a golpes o cosas terribles, Sí. que dices, o sea, se fanatiza uno por esta creencia ciega cuando ni siquiera nos cuestionamos las cosas que creemos. Ujú, Porque a lo ujú, mejor es lo que nos han dicho desde chiquitos, todo, a lo que cada quien le hayan dicho, ¿verdad? ujú. Pero sí es bueno darse cuenta de decir, a ver, ¿qué características, o sea, creo en esto que digo que creo, en el grupo al que yo voy de la religión y eso, ¿de verdad yo creo eso? Ujú. Luego, ¿qué características y qué valores me están enseñando? ¿No? Porque yo, si empiezo como a militar en esas filas de Ujú. grupos, es como, no, pues nosotros creemos que los extranjeros son del diablo. Y entonces, pues de repente ya como la religión me dijeron, ahora yo odio a los extranjeros, ¿verdad? Pues no, entonces, y fíjense cómo a veces sí hacemos eso, o sea, cosas absurdas que nos ponen en contraposición
a veces odiando a alguien nada más porque te dijeron que los de esa religión son malos. Y ahí Ujú. va uno a creces todo. Entonces, Sí. pues eso me gusta del gnosticismo, o sea, la idea de encontrar como que hay una luz interior. Hacerte responsable de tu espiritualidad, de tu despertar o de lo que sea, ¿no? O sea, como en vez de que, o sea, como, por ejemplo, bueno, sabrán que tengo cierta afinidad con, sobre todo con el budismo, pero veo, por ejemplo, esas similitudes, o sea, como que hay un maestro interno, que es importante asumir nuestra responsabilidad de, ok, o sea, mi destino, lo que vaya hacia enfrente está en mis manos. Soy hasta cierto punto presa de mis circunstancias, pero lo que ha de ser determinante es lo que yo decida, ¿no? Hacer. Y si no me enfoco en crecer en eso, pues voy a ir en automático con mis cosas. Pero la cosa es como, mm, como dices, como es algo admirable de este gnosticismo y comprensible de por qué fue perseguido, ¿no? Que empodera a las personas, que les pone desde el único lugar posible para hacer un cambio, que es tomar a una autoconciencia, ¿no? O sea, solo hasta que estás dejando de ceder a otros ese poder y lo tomas en tus manos, es que puedes empezarlo a cambiar o a transformar, o sea, tu vida en general. Así que pues obviamente no les conviene tener personas reflexivas, analíticas y que están buscando el conocimiento. Es que hasta vuelve en pecado pensar. Mira, yo recuerdo que a veces hacía preguntas naturales de cualquier niña, así como con mente inquieta, ¿verdad? Ujú. Como, me acuerdo que me daba mucho conflicto que dijeran, que era dogma de fe lo de la virginidad de María, ¿no? Porque es dogma, hubo concilio en el que hablaron, imagínate qué chistosos los señores estos hablando de la virginidad de, ay, qué bárbaros, este, hombres, ¿no? Entonces, eh, me parecía, y estaba bien chavilla, que, 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 ¿qué tendría de malo que hubiera sido, o sea, como lo contrario a inmaculado? Ay, no, ay, no. O sea que Maculada. no, La pues, o sea, yo digo, Maculada pues, ¿qué tiene que Concepción. no hubiera sido virgen? Pues, si de todas maneras, si fue que, ¿qué? ¿Cuál era el problema? ¿Y por qué es más santo si era virgen que menos virgen? ¿No? Como que, y entonces Sí. pregunta, y bueno, o sea, pobre de mi papá lo metía en problemas, así como de responderme esas cosas, y me decía, no, pues es que, pues, la iglesia dice, ¿no? Y como que negar un dogma ya era motivo de estar uno así excomulgado, hereje, uno, ¿sabes? Como, Ujú. y hasta preguntar, es como que yo siento que si nunca te cuestionas tu fe, pues esa frase me la dije una vez, yo me cuestiono la tuya, o sea, porque no me cuestiono con la fe, nadie, Ajá. poquito, no. Pero como que preguntarse qué valores también se promueven, o sea, si la religión que uno profesa está de acuerdo con la esclavitud, por ejemplo, y con sacrificar animales, ¿no? Como pedir sangre para redimir, para ver si te disculpo, ¿no? O cosas de esas, me parecen que no son valores con los que comulgo, entonces digo, pues porque voy entonces a seguir a pie de letra lo que me diga un señor que dice que él sabe lo que le dice Dios porque hay un libro y cosas, y ni siquiera un libro, lo que decíamos hace rato, que es una colección de libros traducidos muchas veces y además en acuerdos de este sí y este no.
A ver, ¿cuáles sí se ajustan a lo que nosotros decimos? A esto. Los otros no, esos no entran en el libro y esos se vuelven los libros apócrifos, Sí. ¿verdad? Que son estos Y, evangelios de oye, diferentes autores. y deja tú que, o sea, de por sí, si un traductor objetivo va a perder muchos detalles al momento de, pues sí, de traducir una obra, más todavía en un contexto religioso en el que el mismo traductor ya tiene un sesgo de De su propia... ideología. Ujú. Entonces, por eso mencionan que si vuelven a hacer revisión acerca de las traducciones, veríamos cosas muy diferentes en la Biblia y que pues nos haría cuestionar, ¿verdad? Porque justo esas traducciones son las que han ayudado a como que disipar o borrar algunas cosas que consideran herejía y por eso ya como que están como que censuraditos o sea, todavía los libros que estaban a través de traducciones censuraditos, cambiando un tipo de palabra por otra que se parece, pero ya entra otro contexto de lo que están diciendo. Sí, Entonces, pues es que la edición puede hacer muchas cosas. Mira, pero en películas, en libros, en artículos, la edición cambia todo. Entonces, me recuerda esto de cuando liberan documentos así de la CIA y todo, que vienen como con censuras, o sea, tachados estratégicamente y de así dejan en los documentos 5 palabras así de él, mañana juega, no, así como, no sé, ni se entienden, pero es como, claro que va a haber un sesgo y luego cuando son cosas delicadas, imagínense que hay en juego otras cosas políticas y poder y todo. Y lo que encuentro es que además creen que en esta cosa diferente a la que yo creo. Entonces, quizá utilizo de pretexto esta diferencia religiosa para hacerle la guerra, disque por eso, o para sacarlo de mi completamente. club, ajá, de los números o cosas de eso, este, pero como haciendo em, pues agarrando de pretexto esto de que es porque tú crees en esto, pero en realidad a lo mejor viene de una envidia, de un odio generacional o de otras cosas, ¿no? Y Este prejuicio. eso que dices sigue pasando exactamente así. O sea, personas que no les interesa muy seguramente las cuestiones de fe, se aprovechan y como están en poder, dicen, ah, pues es que por la fe resulta que este lugar es mío, quítese. Y pues bueno, no diré más. Pero, bueno, ahorita estábamos mencionando los textos del Nag Hammadi, a lo mejor sería interesante que sepan quienes nos están escuchando cuáles son algunos de los evangelios que encontraron ahí. Porque como dijimos, muchos textos se perdieron por la persecución, se quemaron, pero esos sobrevivieron a nuestros tiempos y nos dan un testimonio de que existió otra visión, ¿no? Que se Incluso vuelve uno es el de María Magdalena, ¿verdad? el Evangelio de María Magdalena. Ese está incompleto, pero presenta diálogos de Jesús y de María Magdalena. Pero pues bueno, hay un interés muy particular por el enfoque que tiene en el papel de María Magdalena en las enseñanzas de Jesús. Porque oficialmente en la iglesia ortodoxa, el máximo líder que sucesor de Jesucristo, pues es el Papa y el Eh, primer Papa sería Pedro. Pero María ahí sería como, o sea, como que Jesús sería un primer feminista dentro de su comunidad y María sería como su primera apóstol. Y como digamos, pues como si fuera una papisa, pero pues por obvias razones como que era un pueblo no preparado en ese momento y dijeron, vámonos, ¿cuál María Magdalena? Y pues bueno, ese es entre unos, ¿verdad? de Toby.
Está el Evangelio de Tomás, son 114 dichos que se atribuyen a Jesús y pues son conversaciones con sus discípulos que tiene. Y generalmente son como aforismos, enseñanzas, en que hablaba mucho en parábolas, pues una cosa así. Pero pues mucho de estos evangelios apócrifos asoman las ideas gnósticas de mira en tu interior, de no busques en templos. Y entonces, pues para los líderes Para el religiosos clero como... es, no, sí, busca en el templo, busca, dale dinero al templo. Ah, no, no, eso dice Dios, dice de aquí clarito. Ah, Sí, entonces, pues bueno, por eso se vuelve problemático. Está también el Evangelio de Felipe. Ahí tiene enseñanzas que recalcan lo importante que es la unión espiritual con la naturaleza dual que tiene el ser humano, de lo que hablamos de la dualidad gnóstica. Aborda temas de sexualidad y también habla sobre la relación que tiene el conocimiento espiritual con la resurrección. Entonces ahí en el gnosticismo es como Jesús fue un mensajero, Él no nos puede salvar, tú te salvas, tú te liberas. ¿Cómo? A través de esos epifanías de un reconocimiento de la sabiduría interior. Entonces, pues es un tema... y de la conexión con la divinidad. O sea, como que también es en reconocer esa chispa divina y no solo chispa, ¿sabes? Todo es como una Poder expresión de la divinidad, regresar. ¿no? Ajá, como darse cuenta que Dios no es algo externo, un Ujú, alguien aparte, sino que ese puede ser el Dios de los judíos, ¿no? El que es un señor aparte y así, ujú. o el Dios cristiano, católico, o el que crea eso, ¿verdad? Que es como un personaje. Pero esta visión como de que toda sí, como la expresión del como del universo, ay, como es Todo lo esto, que hay, el todo, sí. ajá, eso sería esta otra noción de Dios, ¿no? Como Ajá. que de hecho, por ejemplo, el demiurgo sería una emanación como de Sofía, de la sabiduría, Ujú, y la sabiduría sería como la sabiduría de Dios, ¿no? Como, pero esta como ujú, emanación de la sabiduría diera como por resultado los arcontes, o sea, ujú, no serían una em, creación de Dios, pero sí una manifestación de, o ujú, sea, porque ujú, no hay nada que no abarque Dios, ¿verdad? ujú, Y en esa confusión, como que el demiurgo, eh, inspirado por su madre Sofía, que eso es lo curioso, como que, bueno, esta es una de las corrientes, ujú. ¿verdad? Dice, al crear es como creador, piensa que él es el Dios único. Sí. O sea, en su confusión, cree que por ser creador, él es el alfa y el omega, ¿no? Ujú, Este, y como que esta creación material sería una ilusión del demiurgo, ¿no? ujú. Que nos mantiene como en esta ciclo de renacimientos también, Ah, eso que en también eso es otro coincide la asunto. gnosis con el Ujú, budismo y otras enseñanzas orientales, que por sí. eso es que algunas personas relacionan o teorizan sobre que Jesús en algún momento tuvo enseñanzas pues filosóficas y espirituales en Oriente, pues, Ujú, ¿no? ujú, Y como que pudo haber tenido algunos maestros, pues ujú. hay años perdidos, ¿verdad? Y no se sabe, pero el que coincidieran ciertos conceptos hace pensar que, bueno, o si también le llegó estas epifanías a Jesús por su propia iluminación, ¿no? Mm.
este, a lo mejor son pensamientos inspirados, ¿verdad? Estas como epifanías o experiencias místicas, gnósticas, Ujú, pero coinciden en esto del ciclo de renacimientos y lo de la dualidad y otras cosas como lo del Dios, como en esta visión no deísta de, del budismo, por ejemplo, ujú, ujú. ¿no? Sí, oye, y con esto que mencionas, me hace pensar también respecto a cómo, bueno, en el gnosticismo estamos viendo que manejan este concepto del renacimientos y pues karma, y en todo caso, no vemos en el cristianismo que hablen de renacimientos, o sea, incluso también como es considerado como otra herejía. Sin embargo, se ven incluso en los textos canónicos un montón de pistas de que los judíos de aquel entonces tenían noción de renacimientos. ¿Por qué? Porque ves, por ejemplo, alguna vez que está Jesús y están sus discípulos y ven a un señor que es ciego de nacimiento. Ah, sí. Y que le Y dice, ¿quién le, pecó? Él o... él o sus padres, y es así como de que, o sea, que como que hay una relación, y porque iba a pagar él por sus padres, ¿no? Entonces, como que ya empiezan a ver como cosillas así, pero donde está así como muy, muy evidentote es cuando hablan, por ejemplo, de que decía Jesús, ¿quién dicen la gente que soy? ¿No? Ujú. O quién dicen que es Juan Bautista y decían, ah, pues dicen algunos que eres algún profeta, que eres Elías o que eres Eliseo y empiezan a mencionar como, oye, ¿y como por qué tendría que ser Elías si es Jesús de Nazaret del carpintero? ¿Sabes? Es como, mm, Como que estaría diciendo que su esencia está viviendo en otro cuerpo o algo así. ajá, o sea, como diciendo que es, pues eso, un renacimiento de alguno de esos profetas o algo. Y bueno, estoy mencionando como un par de ejemplillos, pero en realidad sí hay varios más. Así que pues también, quién sabe, es algo que algunos de esos concilios y persecuciones inquisidoras se pudieron llevar por ahí, intentar llevar, ¿no? Hacia la tumba. Entonces, pues sí, al parecer había indicios de que también hubiera o existiera esta creencia y que ya más tarde con estos distintos ajustes a su nuevo libro, que en realidad son muchos libros, pues como que no tocará temas que no fueran de acuerdo al dogma, ¿verdad? Pues, sí, ajá, entonces es como que es curioso porque no sabemos realmente sus procesos internos de los concilios, ¿verdad? Y sus Ujú, argumentaciones y qué sé yo, pero pareciera más que ya tuvieran un molde y decir qué se ajusta de todos estos libros a nuestro discurso ujú. y omitir todo lo demás en vez de ajustar lo que, o sea, esto pasa cuando se Sí. institucionaliza una creencia Ajá. y Y entonces, se pone raro, porque por ejemplo en algunos textos que son canónicos desde el Antiguo Testamento, llegan a mencionar otros textos que eran tan famosos en su tiempo que dice uno, ah, cabrón, ¿y por qué no está en la Biblia? Como el libro de Enoc, ujú, era ampliamente conocido y sí formaba parte, digamos, de esa, de sus, pues como libros textos canónicos. sagrados, libros Ujú. canónicos, exactamente, pero pues ya a partir de estos concilios, no, y este no, y este Y tampoco. mejor no, aquí dice que las mujeres son iguales, aquí no, y No. así, sí. Entonces, pues bueno, ahora también
es importante, ya que vimos este paralelismo, mencionar que pues sí, hay algunas corrientes gnósticas que específicamente identificaban a Jehová o Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, como efectivamente el demiurgo, o sea, la deidad responsable de la creación material. Entonces, pues esa interpretación le agrega otra capa de complejidad a esa relación entre los gnósticos y los judíos. Entonces, hay un gnosticismo más enfocado hacia el judaísmo, pero más al cristianismo, pero pues digamos judeo-cristiano, pues es parte de lo mismo. Entonces, si vemos que es como las religiones abrámicas, sería judío-cristiano gnóstico, pero eso ya difícilmente existe en nuestro tiempo, aunque sí hay influencias del gnosticismo en otras creencias, ¿verdad? Mm. Entonces, pues bueno, básicamente dentro de la supervivencia que ha tenido el gnosticismo está en muchas, por ejemplo, sociedades secretas o discretas que conservan o tienen influencia del gnosticismo, pues distintas logias y así. Sociedades ocultistas también. Hay algo que es la iglesia gnóstica, que es, Los teosofistas también comparten como mucho de conocimiento gnóstico. sí, aunque no son precisamente gnósticos, ¿verdad? Pero integran mucho de estas las visiones orientales, el budismo, hinduismo, yoga, eh, y gnosticismo tiene una influencia bien poderosa en la teosofía. Entonces, pues hoy día anda por ahí y cierta y seguramente también esté por ahí en nuestra cultura popular, entre canciones, películas, libros, que se mencione mucho. Vemos como Demian, el de Germán Gess, que hablaba sobre Abraxas, pues en general también está presentando esto. Como que incluso él sí considero que fuera muy gnóstico, como que sí se sentía aprisionado, así de ¡ah! En lo material, claro, porque creo que algunas de las primeras de los gnósticos primitivos, digamos, ¿no? Como de cuando recién Ujú, empezaban esto, eran bastante ascetas, o ujú, sea, como en el desprecio de la materia, considerándolo como algo malo, ¿no? ujú, Todo lo que ujú. sea del cuerpo y de la materia, porque vendría a ser del demiurgo, ¿verdad? Sí, Sería como este ayunos largos, ¿no? Y luego también hacían algunos votos de castidad y este tipo de cosas que como en negación al cuerpo ujú, para ujú, provocar algunas experiencias místicas que a veces ujú. se Y puede no, ver, y a ver. seguramente sí les daban, o sea, si te privas un buen rato del sueño, eventualmente tienes experiencias curiosas o si tienes ayunos largos, seguro que sí. Pero pues también, bueno, es con base de esta visión, ¿verdad? O sea, como que la materia es eminentemente negativa o por eso el mundo tiene tanto sufrimiento y es imperfecto porque pues la materia es una corrupción del espíritu libre y esto, que es como Que la... eso tiene sus orígenes platónicos Ah, incluso, sí, sí. Entonces, desde Platón. eso respecto como al demiurgo, ¿no? Mencionaba Platón al demiurgo, pero a lo mejor como Pero también en esto de la corrupción como del mundo material en comparación con el mundo de las de ideas. las ideas. Se trae del mundo de las ideas y es una copia barata, ¿no? Una representación Sí. imperfecta de la... Ajá. Sí, aunque bueno, aunque ya había como este saborcito de como de está corrupto, está dañado la materia, esa representación burda, em, como que el gnosticismo lo llevó más hacia, o sea, darle
una connotación casi así como en el cristianismo ortodoxo hay la visión de, Dios el diablo. En el gnosticismo es más bien Dios, el Dios verdadero, demiurgo. Y Ah, entonces, versus, ¿verdad? ajá. Y la cosa es, eh, pues seguramente si le dicen eso a los cristianos, es como que, pues le estás diciendo a mi Dios que es falso. Entonces, por eso, pues que es hereje. Pero, pues técnicamente, pues sí, sí, a lo mejor por eso se enojaban. Pero no para que anden matándolos. Pues Este, es que, o sea, pero, imagínate cada cultura teniendo sus propios dioses y llegan unos y les dicen, no, los tuyos son falsos, los míos son los buenos. Y luego, pues esos los politeístas, pero si alguno, un monoteísta dijo, no, ninguno, nomás el mío es así, y a ujú. llegar así a imponer, pues a mí se me hace que nos sirve de mucho. O Pero sea, además, o sea, no nada más como de, sí, es como que se me fue la onda. ahí Como, yo diría, este, pues bueno, como este asunto también del demiurgo, explicaría mucho las inconsistencias que tiene la Iglesia Cristiana Ortodoxa. ¿Por qué? Porque la razón por la que muchos, creo yo, hemos desertado del cristianismo, catolicismo, etcétera, sea por esta inconsistencia tan extraña que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el que presenta Jesús. Como no son claro, el parecen mismo. otros, sí, exacto, porque uno pide como venganza y Y cosas sangre, así, actos de sacrificio. muy violentos, así es, y, y el otro es como todo amor y compasión y tú dices, se me hace que estamos hablando de una persona diferente, ¿no? Algo Por está así raro ahí. decirlo. Entonces, si desde siempre ya se les hacía rara esa distinción, pues como no suena tan extraño como este tipo de ideas, ¿no? Entonces, el demiurgo, esa entidad creadora, pues va a tomar este tinte como negativo. Pero luego distintas ramas del gnosticismo empezaron a hacer cosas raras, o sea, como que llegaron a ciertas conclusiones. Por ejemplo, a lo mejor esa no la ubicaban mucho, pero las nociones del luciferismo y satanismo modernas pueden ser una ramita extrema de la visión gnóstica. ¿Por qué? Pues porque básicamente si entonces esa deidad que se consideraba el Dios creador, Dios Padre, en realidad es un Dios falso, pues toda su ley es falsa también, ¿no? Y nos quiere mantener más bien, o sea, como que seguirle la onda en realidad sería hacer lo que el Dios falso y malo quiere que hagamos. Entonces, por eso surgen visiones como esta del satanismo, que ahora, bueno, hay que distinguir, ¿no? Hay una especie de satanismo teísta, o sea, que considera a Satán como realmente una figura, una entidad existente. Y está también ese satanismo lavellano, que con Anton Lavey en algún momento que funda su iglesia de Satán, eh, mm, aunque le parezca extraño a algunos, ellos no creen en el diablo. No creen que haya nada, ninguna entidad, ni nada espiritual, nada. Piensan que hay materia y que en todo caso, como abogan más bien por cosas así como del libre pensamiento y de que mm, como que disfrutes, o sea, como que no hay pecado, o sea, como algo que quieras y así, ¿no? Pero al menos en los que tienen la visión de Satán, Satán vendría a ser más bien como que un redentor, como una entidad que pues trae como liberación también, o sea, que está ayudándonos a escapar de ese mundo creado por ese demiurgo. Y así el gnosticismo muchas veces reivindica muchas figuras, ¿verdad? Como Judas,
que hay un evangelio de Judas también, Judas Iscariote, que se reivindicaría en todo caso, o sea, no sería un traidor, sino que estaría ayudando a cumplir el plan. Es como la Este, versión de los vencidos, ¿sabes? exactamente, reivindica a la serpiente del jardín del Edén, como también, si se fijan, o sea, ya cuando lo ves con esa óptica, que lees por ejemplo, el Génesis, no es como que dice Dios, y aquí está el árbol de la vida eterna, coman de ello y viven para siempre. Y allá está el árbol de la muerte, no coman del árbol de la muerte. No dice así. Dice que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal, dualismo. Y entonces, cuando llega la serpiente, técnicamente, pues les dice eso, les dice, no se van a morir. Él les dijo que sí iban a morir, ¿no es cierto? Si lo comen, van a tener conocimiento y van a ser como dioses. O sea, como él mismo, que es su Señor, van a ser como él. ¿Y qué pasa en la historia del Génesis? Exactamente eso. No se murieron y entonces ya hasta como que atenta con muchas de las creencias realmente que hay por la iglesia, porque Dios es omnipresente y es omnipotente, pero en el momento en el que comen Adán y Eva, está Jehová paseando por el jardín preguntando, Adán, Adán, ¿dónde estás? No, ¿dónde te escondes? No te veo. Eso sí, ¿de qué? Como que ni modo que te le puedas esconder a Dios bajo esa premisa, ¿no? O sea, de que Entonces, ahí cuando está hablando, bueno, Dios, porque eso es otra cosa hablando de los arcontes, ¿ah? Cuando está hablando en plural, extrañamente, dice, ay, no, estos ya comieron del conocimiento. Hay que sacarlos del jardín. No vaya a ser que además de que tienen el conocimiento, coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Y entonces ahí sí van a ser como nosotros. Sí, sí. ¿Qué? Y o sea, y teniéndolo ahí textualote, con todo y las traducciones, así sale en la Biblia, lo ves y es como, y todavía seguimos con los dogmas que nos dice el pastor, que nos dice el sacerdote. Eso está muy extraño, porque que además ahora, a ellos también se los enseñaron, o sea, se hace un adoctrinamiento, es la doctrina, ¿saben esto? y ahora, como en eso que mencionabas de los arcontes, eso pues es como para los helenísticos, ¿no? O sea, los griegos, así que hablaban de este concepto del arcontes, el demiurgo y así. Este, pero para los hebreos, ellos decían Elohim y en las Biblias traducen el Elohim como el Señor. O sea, porque había el nombre secreto de Dios, ¿no? Que maldicen Yahvé o Jehová, pero no sabemos realmente cómo se pronunciaba porque solo sabían los sacerdotes y lo decían solo en ciertos momentos del año, pero nadie más lo podía decir nunca. Y en vez de decirle eso, le decían Elohim. Pero eso está mal porque el concepto singular es Elohe. Entonces, los Elohim como plural está diciendo que había un grupo. Y cuando vemos a Dios hablando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla en plural. Nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Tanto arcontes, que bueno, me parece que significa como vigilantes, ¿no? Y Elohim significa como que los poderosos. Entonces ya hay muchas especulaciones de quiénes son los arcontes, de quiénes Ah, son los entonces también Elohim. eran vigilantes y gobernantes también, y por eso A estaban eso, relacionados con los eso, planetas. porque Elohim también representa como poderosos. Y ahora están por ahí también para pues, la región de Mesopotamia previo, que son los acadios, y ellos que hablaban de los Anunnaki. Y tienen, Bueno, y además esto del dios de los ejércitos, ¿sabes? Como este título un poco belicoso. Y,
y relacionado con un arconte también, que creo que sí estoy, Yaldabaoth, ¿verdad? Mm, mm. Entonces, pues ahí se pone O Samad. curioso, interesante, porque entonces este Yahvé podría resultar ser como, bueno, desde los que son así súper escépticos, pensar que la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, no habla de un Dios espiritual o de una entidad, sino de un gobernante. Así como los faraones, que eran para el pueblo no nada más un gobernante, sino eran un rey Dios, pero pues eran personas, pero pues decían, ah, como yo soy también Dios, pues por eso yo te gobierno a ti. Pero pues entonces, ¿hasta qué punto? Y sobre todo porque vemos las estrategias belicosas que tiene este tal Yahvé, uno de los Elohim, al parecer, uno de los gobernantes o poderosos, que tanto ese gobernante o poderoso era una persona, ¿no? Y se escribieran estas epopeyas acerca de su rey Dios, ¿no? Eh, y bueno, ya más allá de eso, pues considerar que tal vez son entidades o incluso pues se habla de los alienígenas, ¿no? Porque todas estas historias y esos mismos nombres, Elohim, Arcontes, como les pongamos, Anunnakis, son los dioses que vienen del cielo en sus carros. Pues ¿qué? O sea, de astronautas. Saben que ya te había platicado, Brujita, que vi una película que se llamaba El, el planeta, no, plateado, ¿cómo era? Ay, Ah, sí me dijiste, está rusa, ¿no? sí, rusa, polaca. Em, en esta película, pues van de regreso, bueno, es súper La polaca. futurista y se van unos astronautas que dicen, no, no, o sea, o sea, el planeta Tierra se volvió como súper polarizado. Por un lado, una humanidad está ultra avanzada que pueden hacer viaje espacial y por el otro, el resto de la humanidad está así como bárbaros, ya ni siquiera saben hablar, se tienen que comunicar con señas. Entonces, pues ellos consideran que están siendo como am, tan salvajes, esos humanos, que peligra su vida y que ya no pueden estar en un mundo tan salvaje. Entonces deciden irse y ya que se van, em, tienen un aterrizaje en la luna, pero pues la luna, se llama On the Silver Globe, en el globo plateado. Mm. Entonces llegan a esa luna y resulta que la luna pues sí tiene como, parece como un desierto de la Tierra, pero sí tiene vegetación y buscando mucho en algún punto encuentran agua y así, pero hay animales raros también, pero no hay como vida inteligente, ni seres humanos, ni humanoides, ni nada. Entonces pues llegan poquitos ahí, se empiezan otra vez a reproducir y luego, pues ahí básicamente ven cómo todo vuelve a pasar tal cual pasó aquí la Tierra, pero ahí el tiempo pasa el doble de rápido. Entonces empiezan a tener bebés y rápido se hace otra vez una población y pues como vuelven a tener como estos mismos como creencias o fanatismos acerca de sus padres originarios, ¿no? O sea, la mamá, el papá se volvieron como una especie de dioses y en Mm. algún punto sus guerreros más importantes se volvían como sus mesías. Y pues bueno, se pone interesante la película porque incluso en algún punto hay un Cristo. O sea, Mm. alguien es nuevamente crucificado.
Y es así, Oh. ¡ay, qué fuerte! Ay, no, como porque, oye, hay un capítulo en Los Simpson que Lisa hace su proyecto de ciencia y en un diente que se le cayó una muela, me parece Lo puso en que, Coca-Cola para ver si... ajá, como que primero iba a demostrar el mal que le hacía el refresco, ¿no? Al diente, al Ajá, esmalte. ajá. Pero creo que Bart le da toques y así como cuando anda uno eléctrico, ¿no? Y Sí. entonces ella queda como cargadita y le pasa un poquito de electricidad al diente. Mira, ay, feliz. Ajá. Entonces, Y le da vida, así crea un mundito así. ajá, o sea, imagínate que uno por accidente cree unos seres y una civilización o qué sé yo, o sea, y después se ve cómo ellos la adoraban, ¿verdad? Porque para ellos, a veces ser gigante, enorme y eso, pues tenía que ser el creador de todo, porque además, Ujú. pues de ahí y tenían hasta estatuas de ella y la empequeñecen, ¿no? Y luego Sí. ella dice: Devuélvenme mi tamaño, un engrandecedor, o no sé, ¿para qué Ujú. es esa? Eso no Pero existe, niña. eso no existe, ¿para qué? Niña Ajá. Dios. Oye, pero pues bueno, yo me acordaba de esa película precisamente porque se me hace chistoso cómo prevalece justo luego después del astronauta el mito como del venido del cielo. Pues como que eso siempre va a pasar, alguien va a ser un Cristo. Entonces, como que, o sea, yo sobre todo por esto como de los Elohim, de los Anunnaki, o sea, todas Ah, de historias que parecen de astronautas que llegan a la Tierra a poblar o llegan a algún lugar a poblar, así como nosotros decimos, no, sí, y el cielo, y cuando vayamos al cielo, el paraíso, y así, y ahí hablaban así como de, no, anciano, yo no creo que la Tierra exista, o sea, así como... Y entonces cuando decían algo así como de, ah, cielos, así era así como tierra, tierra, ¿sabes? O sea, como, como que estaba volteado el asunto, ah, pero ah, se me hace interesante que esta película, que incluso, pues, la pueden encontrar por ahí en YouTube completa, pero es larguísima, como de 3 horas, y es muy difícil de ver porque aparte de que es así como muy grandilocuente, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, como poético y súper filosófico. También está incompleta. Entonces tiene comentarios del director y va diciendo, aquí debería de verse una nave que ta 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 ta. Pero bueno, el caso ahí a lo que voy es ¿y si nosotros fuéramos a repoblar otro lugar? Y empiezan a nacer y nacer y nacer. ¿Cuántas generaciones pasarían antes de que esos astronautas se vuelvan mito y luego se vuelvan deificados, dioses? ¿No? Porque bueno, son los que nos dieron origen y ellos decían que venían del cielo. ujú. Y es como, ¡ay, qué fuerte! Y se nos pasó eso también hace mucho, mucho Pues, o sea, tiempo. es que sí nos daría una idea de superioridad, ¿no? O sea, sí pensaría uno que está uno medio a merced de ellos si llegan a seres así más avanzados, ¿verdad? Entonces sí, sí entiendo que pudieran causar un efecto así. Yo a lo Ujú. mejor esa fue la forma de decirles dioses, ¿verdad? Ujú. Pero pues a lo mejor eran pues igual otros seres así, que en algún momento solo viajaron. Como no se preguntan por qué el ser humano tiene como alergias, o sea, como es que llegamos al mundo así como de... O sea, imagínense, como si tú llegaras como un astronauta a un planeta tierroide, así, similar, a lo mejor va a haber algunas cositas de así de, ay, pero esto sí me genera como cierta aversión a este planeta. No puedo respirar plenamente su aire o su flor o yo qué sé, como cierto así. ¿Y por qué razón las demás especies en la Tierra parecen coexistir y cohabitar en balance y nosotros llegamos y desbalanceamos y explotamos y consumimos? O sea,
no parecemos plenamente pertenecer, ¿no? Entonces, pues, Ujú. no sé, bueno, me hace pensar, así de, no digo que sean aliens, pero, Pero hay, o sea, pero tampoco no digo que no sean. No tampoco no es como... digo que no sean. Ah, pero creo que no, nos desviamos bien padre porque mencionaba lo del satanismo de la Bey y del satanismo teísta. Entonces, ¿qué pasa? Si consideran que el Dios creador del Antiguo Testamento, Yahvé o quien sea, es como un Dios falso, un demiurgo, entonces lo que hacen es que empiezan a profanar todos los signos que son sagrados y santos en el cristianismo, los voltean completamente, pues porque dicen, entonces hay que hacer lo opuesto a lo que dice el demiurgo, pero eso, pues No de parece que, muy nice. pues a lo mejor se les haga, para una persona muy cristiana, pues súper escandaloso que usen Biblias al revés o yo qué sé, y que se pongan a hacer como fiestas orgiásticas y cuánta cosa, ¿no? Como y hacer pues cosas obscenas con los símbolos sagrados. Pero este puede pasar desde algo que aunque para algunos se nos haga chocante, sea como, bueno, pues es su creencia, hasta algunos grupos, no decimos que todos, ¿verdad? Pero algunos lleguen a la conclusión de que, bueno, y entonces también los mandamientos, entonces hay que matar, hay que robar, hay que violar, ¿no? Y ahí es donde ya dices, qué rollo. Pues, ¿por qué? Pues porque el demiurgo dijo que no, entonces sí hay que hacerlo. Pero ¿qué tal que ese es el truco del demiurgo? Poner justo esos mandamientos para que la gente se enfoque en romper esos mandamientos y entonces eso le guste en el fondo. Y les haga más daño. Exacto, porque o sea, también supongo que estas oposiciones fuertes es como las polaridades, ¿verdad? Que luego, en realidad, alguien tan concentrado en ofender a alguien, ¿no? Como que de alguna forma le está Ujú. mandando toda su energía de todas formas. Sí, eso es exactamente lo mismo al revés. Y Ajá, así como el fanatismo para un lado, también se puede poner así, pues, y mira que como tú, o sea, no, ya no sí, voy a decir, pero sí como que siento que se vuelve a perder en lo mismo, ajá. Por eso ¿no? siento, o sea, en todo caso, hay que entender también que el satanismo existe porque existe el cristianismo. O sea, el satanismo es cristiano. Es cristiano, en todo caso. La cosa es que no como ortodoxamente, ¿verdad? Es como cristiano gnóstico, pero llegando a una conclusión, a mi punto de vista, respecto a esa visión, como inmadura. Como dices, o sea, como que es que, o sea, eres como súper fan, por eso te sabes hasta la misa, pero al revés. O sea, O es sea, como, hater, ajá, pues sí, sí, como los haters son en realidad, fans fans confundidos. confundidos, sí, este, pues, bueno, y ahora, bueno, ese es un elemento, ¿no? Porque entonces algunos movimientos satánicos adoptarían esas perspectivas gnósticas, sobre todo los teístas, viendo a Satán como una figura de rebelión que también apunta hacia el conocimiento, ¿no? Que sería eso en línea con las ideas gnósticas de la liberación. Y en el caso del luciferismo, perdón, se, en- se distingue que pues la figura no es Satán para los satanistas teístas, sino que es como Lucifer, ¿no? Y Otra persona. ajá, hasta cierto punto, para los cristianos sería lo mismo, dicen, es el mismo, el diablo, Satanás, Lucifer es el mismo. Y otros dicen que no son el mismo, en sus listas de demoniología, ¿no? Pero, pues bueno, en la visión luciferina, Lucifer sería otra entidad, más o menos dentro de este panteón gnóstico, como el que mencionábamos, ¿verdad? Este,
Lucifer se volvería como este mensajero o portador de luz que igual nos está ayudando como a superar el engaño del demiurgo para reconocer la fuente original, o sea, el Dios verdadero, que es la totalidad, que es impersonal y que no tiene que ver con la materia, ¿verdad? Entonces, pues ahí el luciferismo encontraría ese paralelo con la búsqueda de la iluminación y la emancipación de la mente, la liberación de los seres de esta materia a través del conocimiento, de la luz. Por eso una persona que tiene muchos saberes se le dice que es ilustre, ¿no? Está ilustrado, tiene luz en la mente. Puede ver Como esto más. de cuando descubre uno como la solución a un problema o esas cosas, sí se siente esa como lucecita. Pues sí, oh, fíjate, pero de todas maneras siento que luego muchas de las religiones se enfocan en el personaje, ya sea el Ujú, portador de la luz, el mensajero no sé qué, el otro, que está ujú, padre, pero ujú. a lo mejor todos están apuntando para un lado y nos clavamos tanto en el dedo que no vemos para dónde están apuntando, ¿verdad? Exactamente. O sea, como líder carismático, humano, Dios, alguien, lo que sea. Esto mismo que platicábamos, o sea, como si el gnosticismo al día de hoy es relevante, es porque nos invita a la responsabilidad, a dejar de pensar así como de que esta entidad o que esta persona carismática, este sacerdote, este evangelista, pastor, profeta o quien sea, me salve. Es como, ¿y tú qué estás haciendo por ti? O sea, así que, mm, pues a lo mejor, Ajá. pues sí, de alguna forma pienso como que eso es lo que hace que, o sea, como que si un mensaje que fue perseguido en su momento y casi erradicado es relevante el día de hoy, es porque, bueno, aparte que inspira, por supuesto, movimientos de grupos esotéricos, herméticos, contemporáneos, pues está influyendo en la búsqueda de sabiduría, de conocimiento vívido, y de, pues sí, de apropiarse de tu espiritualidad, ¿no? O sea, pues sí, o sea, esta visión de también de como de misticismo, de encontrarle un sentido a la realidad, así como estas cosas, pues son interesantes para nuestros días. Para algunas Sí, personas tal vez, para otras no sea importante o relevante. ¿Mm? puede ser, pero, o sea, creo que em, las enseñanzas en general que tienen esta idea de, de un camino personal, o sea, es que seguramente alguien incluso que pudiera tener buena intención, ¿no? De su propio camino, de cómo logró esa persona liberarse de eso, puede inspirarnos, puede ayudarnos, pero seguramente si nosotros seguimos el mismito camino de alguien más, es su camino, no es el propio. Entonces, como que esto de la religión se nos vuelve de alguna forma mm, una respuesta para nuestras dudas que a veces ni siquiera preguntamos desde chiquitos, ¿no? Como de, Ujú. este, pues de cosas espirituales, ¿verdad? O sea, Sí. y nos dicen lo que les enseñaron y a ellos lo que les enseñaron y así, pero no viene desde la experiencia. Entonces, pues como que siento que cada persona, si cada quien tenemos una huella digital diferente, Ujú. y pupilas diferentes, obviamente cada camino va a ser diferente, como si fuera un laberinto personal, cada quien, y entonces si alguien te dice izquierda, derecha, derecha, como en esos exámenes que todos están diferentes, y si las copias, vas a reprobar, ¿verdad? Entonces, siento que por ahí eso me gusta de algunas enseñanzas gnósticas y otras que comparten esto,
de que tú tienes la respuesta, de que tú mismo tienes la respuesta, ¿sabes? Que incluso profesando la religión que profeses o así, o no profeses ninguna religión, eh, como que el estar abierto a al conocimiento, la experiencia, la sabiduría y todo, o sea, abrir a la pregunta y todo, sí va a hacer que de alguna forma lleguen las respuestas, ¿verdad? O sea, como que, pero desde tu propia experiencia. Me acordé de la película esta de Slumdog Millionaire, la de ¿Quién quiere ser millonario? Que Sí. en su propia historia vas descubriendo por qué se sabe las respuestas de justo las preguntas que le hicieron, y es porque su propia vida le llevó a saber las respuestas a esas cosas que parecían tan difíciles y académicas y cosas. Ujú, Entonces, em, por eso siento que quizá tan perseguido cualquier filosofía o cualquier escuela de pensamiento que te diga que no necesitas de una jerarquía para llegar al conocimiento de Dios, ¿no? A la ujú. experiencia de Dios. Entonces, como, em, pues está para dejar, para investigar, ¿verdad? Como para Ujú. abrir la mente a las posibilidades. Food for thought, dicen. ¿Verdad? Un poquito de comida para el intelecto, para la mente. Y sobre Sí, todo, pues con para empezar como a reconocer la historia de nuestras creencias. O sea, muchas veces cuando creces dentro de una iglesia o algo, vas con tu familia desde muy chico, muy niña, a lo mejor podemos asumir que ese canon siempre ha sido así tal cual. Y no, o sea, si vamos revisando la historia, hay mártires del gnosticismo, hay mártires del arrianismo y de un montón de otras visiones que hoy día son desconocidas para muchos de nosotros, precisamente pues porque fueron mártires de su religión. Y así sí, que como... murieron por ah, su fe, ¿verdad? sí. Lo que O sea, profesaban. y vemos como que qué curiosa es la historia, porque cuando está recién el cristianismo y que pues todavía estaba el paganismo predominando, saben, los romanos ocupaban esa región, pues se adoraban a los dioses planetarios, ¿no? Y, y cuando empieza esto el cristianismo, como se reunían así como medio en secreto y así, ya nada más empieza a juntar gente en secreto y empiezan, de seguro se comen bebés, hacen fiestas Ay, digo que me da risa todo eso, orgiásticas. pero es Ah, como que lo que siempre dicen pues, es que para todas siempre lo las... que siempre dicen, porque justo después de Pues así eso, tienen la cabeza, pues también dices, oye, no puedes imaginar que se están juntando para cotorrear y como... O sea, es que no todos hacen esas cosas, ¿verdad? pues así, o sea, que sacrificios y eso pensaban de los cristianos. Luego el cristianismo se hace oficial y eso pensaban de los judíos. Y luego se empiezan a ver este boom o más apertura de grupos satanistas y igual a esos también, o más bien esos son los que matan bebés o sea, son los mitos de siempre. Hoy día pues todavía siguen diciendo hasta cosas y que le dé miedo al bebé para que le chupen Ay, la no, sangre no, de no, ni bebé. digas de esas cosas tan feas. Ah, Del que dicen del adenocromo y no sé no, qué. ya Pero sé, bueno, pero... pues como ideas que tiene la gente o como que si cuando estaba lo de el bicho del 2020 que ibas a las clínicas y que te robaban líquido de la rodilla. ¿Qué? Pero bueno, Bueno, es que no sé, a veces uno se puede reír y capaz que sí suceden cosas de esas. O no, no este, sé qué sí. tan cotizado es el líquido. Pues, o sea, bueno, al final pienso que tiene que haber un punto en el que reconozcamos que, pues, obviamente hay gente que busca poder y dominar a otras personas, así es. Pero Pero eso puede tener muchas religiones, ¿eh? O sea, eso se puede estar en todos lados.
exactamente. Entonces, pues Y gente buena también hay en todos lados. así es, o sea, como, ahora sí como plática de señoras así en la iglesia. Ay, Pues pero ahora pues sí cada que quien. Ah. cada quien, porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. No sé, o sí. Entonces, pues sí, básicamente, si tuviéramos más esa, o sea, ojalá la humanidad tuviéramos esa madurez como para exactamente eso. Ah, tú piensas diferente a mí. Pues bueno, júntate con la gente que piensa como tú, está chida. Y yo con la mía, y se acabó. Y a lo mejor nos juntamos tú y yo para ver en qué coincidimos. Y A está mí me bien. gusta esto del ecumenismo, así como de, ah, mira, pues entonces en realidad todos creemos que hay que ser chidos el uno con el otro. Ah, mira, qué bueno, de ahora. Sí. Saber los puntos que son como en común realmente, ¿verdad? Sí, claro. Y hay una, aunque no soy mucho de citar la Biblia, en realidad hay una frase que me gustó, una cita que era de, por sus obras los conoceréis, Ajá. ¿verdad? A lo mejor tenemos palabras tan asociadas a lo malo. Me hace pensar en el libro de 1984, cuando el Ministerio del Amor era donde torturaban personas y el Ministerio de la Verdad era donde se ponían a Inventar tergiversar historias. todo y Sí. cambiar la historia y cosas de eso, las publicaciones y todo. Ajá. Y era justo lo contrario. Entonces, imagínate que te dicen que este es el bueno y es el que hace puras cosas bien malévolas. Ujú. Dices, se me hace que nada más la etiqueta está volteada o, ¿sabes? Sí, algo Bueno, está raro, ¿verdad? está O raro. O sea, sea, de com- entrada, a lo mejor me hicieron un despapalle que puedo observar realmente, ¿verdad? Que es la experiencia real. ujú, ujú. O sea, como ¿qué poder tiene el dogma y el fanatismo? Que frente a tus ojos pueden hacer cosas que normalmente atentarían contra tu principio como más esencial de valores o de, esto como que está mal, ¿no? Como que ir y andar matando gente y robándole sus tierras o yo qué sé, como que está mal. Pero, es que Dios dijo no matarás, pero también dijo, ve y arrasa con todo ese pueblo, no dejes ni vacas, ni perros, ni bebés, ni nada. Sí, ¿qué? O sea, Dices, ¿es pero, el mismo? Ajá, y entonces no acaba de dices, "Mm". decir como que no mates, pero sí. Entonces, como, pues bueno, o sea, como bien dices, ojalá no perdamos el discernimiento como para que un sistema de creencia nos haga justificar la violencia o el dañar a otro ser en general. Es- Ajá. es- Si lo que creo me está poniendo a hacer daño, Ujú, seguramente es, o sea, ah, es como decir, ¿de verdad quiero creer esto? O sea, ¿sabes? Como, ujú, sí, porque se vuelve uno como, eh, esto de seguir órdenes es muy delicado. Creo que hasta en los juicios de Nuremberg em, se utilizó el argumento de un experimento en el que se había solicitado a los voluntarios que tocaran ponían a dos personas, ¿no? Uno iba a recibir, le iban a hacer preguntas y si respondía mal, iba a recibir, se supone que unos toques. ujú. Y cada vez iba subiendo de intensidad. Ay, Y la otra persona tenía, o sea, ya sé, tipo de experimentos espantosos. Y ponían a hacerlas, o sea, no, había como que un muro o algo en donde una persona no podía ver a la otra, pero sí escuchaba. Y entonces el que le estaba de investigador tenía su tablita y le iba diciendo, decía la pregunta y si la persona contestaba mal le decía, toque el interruptor, ¿no? Y luego, pero sabían que estaban dándole una descarga eléctrica a la otra persona. ujú. Y luego la persona se equivocaba y le decían, no, tóquelo. Y la otra persona, para esto se supone que eso era lo que
sabía quién tocaba el interruptor, pero del otro lado en realidad no había nadie recibiendo toques, pero sí se escuchaba como sí. Entonces, O se sea, dieron cuenta la de la gente. prueba era para el que estaba haciendo las preguntas. La prueba en realidad era para el que estaba apretando el botón, porque lo que querían demostrar es que un porcentaje altísimo de la población, mientras reciba la orden, no siente como la misma responsabilidad sobre su acción que si lo tuviera que hacer por él mismo. O sea, él estaba siguiendo la orden del investigador y le decía, sí, apriete el interruptor. Y luego se Mm, escuchaba del otro lado, no, no, quiero dejar este experimento, ya, esto no es en serio. ¡Ay! Y así como gritos como de que de verdad estaba sufriendo oh, mucho ok, daño. ok, ya Pero capté. entonces decía la otra persona, como que le aprieto y el investigador así muy tranquilo, sí, apriétele, ¿no? Aparte no hacía ninguna reacción como, sí, esto es Mm. perfectamente normal, ¿no? O sea, Y ¿cómo te deslindas de responsabilidad cuando obedeces? cuando obedeces, esta es la cosa de la obediencia, que siempre luego no nos la pintan tan bonita nada más, la parte hermosa de la obediencia, digamos, para el que controla, pero se dieron cuenta que un porcentaje muy alto sí lo hacía, aunque ya después ni siquiera se escuchaban gritos. Ya cuando iba, y aparte se veía como el medidor así ya en rojo, mortal, dead, ¿no? Una cosa de esas. Y entonces ya no se escuchaba y le decían, apriete. Y había gente que seguía apretando. Poquísimos objetores de conciencia que decidieron abandonar el experimento, aunque le dijeran que ya no le iban a pagar nada, porque normalmente son voluntarios porque reciben un pago, ¿no? Así Sí. como pero otros ni siquiera les dio duda de si le aprieto o no, otros así como que casi de, ¿no? Y, pero, pero muchos estaban como que sí hay un efecto en esto de, perdón, ay, Dios mío, ay, otra vez, el frío, chicos. Sí. Eh, Esto de obedecer hace como que cedemos absolutamente como la responsabilidad. Es como, Nuestra no, pues es que no es esto moral. porque aquí dice que hay que apedrear al adulterado, ¿no? Entonces ahí va y se siente bueno porque le siguió una regla o Ujú, injusta quizá o absurda o cruel o qué sé ujú, yo, ujú. porque ahí dice, ¿no? O de tantos azotes o qué sé yo, y ahí está un... Entonces, em, pero ¿por qué llegué a esto Es la cuestión de la obediencia. de la obediencia? Y creo que mencionas muy bien esto y se me hace relevante porque para una visión, la visión del cristianismo ortodoxo, la idea de Satán, o sea, como el pecado más alto de Satán fue su rebelión. O sea, el ser rebelde es como lo peor que tienen de visión, o sea, y como tu más alto bien es someterte a autoridad. Lo mencionan así como de que básicamente toda autoridad es impuesta por Dios y si tú la obedeces así sea una autoridad injusta, Dios te bendice. Pues sí, como esto del mandato de que le hace a Abraham para que mate a Isaac, ¿verdad? Su hijo del que Ujú, se supone que ujú. iban a estar tantas generaciones. Y, y bueno, en el pasaje es como una prueba que le da a Abraham de su obediencia ciega. Obediencia. Pero, a ver, díganme de verdad de corazón si esto no les suena súper mafioso. O sea, como ese tipo de demuéstrame que me quieres matando a tu hijo, pues a mí, o sea, o que sí me vas a obedecer como muy fuerte. O sea, quien quiera que haya dicho eso, la verdad me hace sentir muy feíto en mi corazoncito de que, o sea, eso no parece nada compasivo, nada Y amoroso, no ¿sabes? una Ni prueba de nada de... amor, sí. No, o También sea, eso es una incluso, prueba de obediencia, es como córtate el meñique de algunas organizaciones o cosas así, ¿no? sí, hasta como parecería hoy día como algo demencial si alguien dice, es que Dios me dijo que matara a mi hijo.
Es como, luego te meten al psiquiátrico o algo con eso, o a la cárcel, pues, por peligroso, ¿no? Este, entonces, como que sí está extraño que, otra vez hablando así como de que suena a que si existiese algo como el de Miurgo se comporte así, ¿no? O sea, como que tenga estas cosas de celos y de que quiera conquistar y, o sea, no parece un Dios que tiene todo recurso, ¿por qué tendría que ponerse celoso? O que O exija adoración. todo eh, eso es muy extraño. Pero pues no sí. sé, bueno, o sea, como siento que a lo mejor por eso el mensaje gnóstico es relevante en ese aspecto, que si la ortodoxia enaltece la obediencia por sobre cualquier virtud, ahora sí que como dice Liliana Felipe en su cancioncita, una cancioncita dice sobre la iglesia, ¿no? Que dice, sumisión es la sumisión. ¿Qué es eso? O Pues sea, de esa con las jerarquías, ¿verdad? El poder tener control sobre todos los miembros y todo, pues es una gran tentación, chicos. Imagínense que todos estuviéramos en la posición de ser un gurú o un líder religioso de diferentes religiones. Implica mucho poder, ¿eh? Es ajá, muy, no sé qué tan fácil sea deslindarse de esa figura como de, lo que yo digo es ley, o a mí Dios me dice, o cosas de eso, y que sí. de las demás, o sea, lo crean y entonces se haga todo un rollo, ¿verdad? Ujú, Mantener. También hay un ujú. capítulo de Los Simpson, de un líder religioso que se van ellos a vivir como una comuna y que hasta les ponen cancioncitas así como Ah, para sí, sí, sí. estimular el lavado cerebral y todo. Y, y al final que el líder se andaba robando todo el dinero de todos, ¿verdad? Mm, Pero es, supongo, una super tentación para el ego, ¿no? El ujú, estar también ujú, en esa posición como de el ego espiritual, ¿no? Como ujú. del líder. Entonces, bueno, pues Pues ahí sí. ya me desvié del gnosticismo, pero un poquito ahí está. No, pues en eso andamos, ¿no? Así como esto En eso andamos. eh, de que pues nos está invitando como a cuestionar y a hacernos responsables de nuestro proceso individual. Que mm, a lo mejor también eso lo tomaré de algunas cosas que dicen en las iglesias cristianas, que Dios tiene hijos espirituales, no nietos. O sea, eso también me parece que sería un mensaje de como no puedes esperar que, ay, pues porque ya voy a la iglesia o porque el pastor ese hace las oraciones o ese sacerdote, así como ya fregué. Y es así como realmente, o sea, estás tomando en tus manos tu proceso, estás confrontando tus negatividades, o sea, estás yendo a tu sombra Ah, y lidiando con tu shit, con, Ujú. con todas esas cosas que, pues como seres humanos, hemos de procesar, ¿no? Entonces, ahí como no es importante nada de eso en una visión en la que solo requiera obediencia y someterte. ¿No? O sea, por eso, si nos fijamos, es curioso, en muchas religiones esto del conocimiento es como ilegítimo del ser humano. Como decíamos, Adán y Eva, para ellos era ilegítimo el conocimiento, debían de conservarse como animalitos, así como sin saber de nada, así. Prometeo, ¿qué tuvo que hacer? Robar el fuego. Aquí en El México, tlacuache también. aquí fue un tlacuache en la colita. Ay, era Pero, tlacuache. pero el caso es que, o ver, por ejemplo, la figura esta del el aguador de Acuario, Ujú. Cuando que, está que vertido. es el copero de los dioses.
y en vez de darles agua a los dioses, en algún momento vierte las aguas del conocimiento divino hacia la tierra. Entonces es como andan haciendo travesurillas, robaste los libros, te robaste el conocimiento. Entonces, ve a Prometeo qué le pasó, nomás se pusieron amarrarlo en una piedra que un a que les águila devoraran el... le come el hígado, nomás por Y robar. luego, y continuamente, ¿verdad? Hasta como que, y luego se regenera el hígado para que se lo puedan seguir vendiendo. Infernal, infernal el asunto. Pero entonces el caso es como por qué el conocimiento, la sabiduría es como negada al ser humano y la que recibe es ilegítima. O sea, como que no estábamos hechos para eso. Yo pienso que el amor libera, entonces como que un Dios que apresa y somete no es compatible con el amor. Ujú, Entonces, eso es como una de sí, las cosas que me hace cuestionarme de que creo, ¿verdad? ajá. Y considero de corazón que la sabiduría más alta, más sublime es el amor. Y del amor nace toda virtud, o sea, nace todo bien, o sea, toda la ética, toda la moral, mm, como que en vez de ser como reglas fijas, tendrían que ver desde el amor con quiero lo mejor para ti, no te voy a dañar, no te voy a robar, no te o sea, lo que sea, ¿no? O sea, que normalmente estaría bajo como una ley o así. Es como desde el amor, pues todo eso está Hasta incluido. procuro tu bien, ajá, si Ajá. puedo Mm. contribuir. Entonces, pues, sí, sí, pues se me haría raro como un Dios infinito amor que al mismo tiempo elija a un pueblo, muy belicoso, por cierto, y que le diga, sí, sí, y a los demás mátalos. Y es así como, ¿qué? Entonces, pues bueno, pues no sé, no sé qué más, o Aparte sea, no coincide mucho tampoco, por ejemplo, con la enseñanza de Jesús sobre los paganos y sobre todos los, o sea, en realidad el son samaritano y así, mensajes bien ¿verdad? diferentes, sí, claro. Ujú, ujú, Y, y, y no solo eso, creo que muchas de las parábolas que usaba eh, le gustaba incluir personas justo de otras etnias y otras creencias religiosas, como para que se sintiera lo lejano que podrían sentirse ellos de este grupo, nosotros, ¿verdad? Ellos no somos contrarios, no nos ayudamos o cosas de eso. Y muchas de sus historias así, quien le dio agua y todo, era como justo el de los que nos esperaban. Entonces, sí, parece ser que se refiere a alguien diferente, o como a un tipo de enseñanzas distintas. Sí podría uno imaginar que cuando hablaba él con las personas, sus discípulos y las preguntas que le hacían y todo lo demás, ujú, como en coherencia con su discurso de amar al prójimo, ¿verdad? Pacifista y todo esto, pues no, ujú, por eso también no lo adoptaron como Mesías los que seguían pues, lo que sería después el Antiguo Testamento, que para ellos sería Testamento. Ah, no, bueno, no Testamento, pero, eh, ujú, no, este no puede ser nuestro Mesías. El de nosotros nos va a ensalzar, dar poder, aplastar a nuestros enemigos, ¿verdad? ujú, ujú. Vengarnos, vengar nuestro sufrimiento. Y pues este que les dice no hay que perdonar, pues no, no les gusta. No les gusta, dice, este no es del Querían mismo. Se me el hace que no es poder el mensajero de político, nuestro Dios, ajá, no, no es es nuestro de Mesías, otro Dios. de otro Dios. Pues Entonces seguramente que sí. Pues ahí a lo mejor también, como decíamos desde un principio, estaría interesante recalcar la tolerancia, ¿verdad? Hoy día como que yo no sé por qué siguen pasando eso. La neta que agarran de excusa la espiritualidad para seguir con pues su avaricia y sus ganas de poder. Eso es lo que pasa. Rencores, Sí. odio, ¿sabes? Ahí encarnados, enconados y todo. Sí, es como.
por Ay. favor. Sí que pues me parece que pues obviamente podríamos ahondar en las distintas escuelas o grupos gnósticos, pero pues pienso en general como que hemos platicado o abordado más o menos como abuelo de pájaro de que va el gnosticismo. em, pero a lo mejor yo creo se nos haría interesante poder escuchar algún extracto, ¿verdad? De alguno de estos textos gnósticos que sea como significativo de esta corriente espiritual o A ver, religiosa. Am, Aunque normalmente, como lo que hemos estado platicando, el gnosticismo abordaría la dualidad y esta especie de como percepción como negativa de lo que implica estar en la materia. También hay ciertas visiones como, o sea, no nada más el factor negativo, sino como ese mensaje esperanzador o esa luz. Podemos hablar del Evangelio de Tomás, que es uno de los textos que sobreviven del Nag Hammadi, que decía, cito, Jesús dijo, si traes lo que está dentro de ti hacia afuera, lo que está dentro de ti te salvará. Si no traes lo que está dentro de ti hacia afuera, lo que está dentro de ti te destruirá. Entonces, de alguna forma, si ven, es un texto que nos invita a la autoexploración, a la autorreflexión y a encontrar la verdad a través de esa búsqueda interior. Cuando nos enfocamos en revelar y expresar lo que está en nosotros, podemos encontrar una verdad más genuina. Porque si nada más nos dicen qué creer y lo asumimos todo, nada nos consta. O sea, genuinamente no podemos decir sí, sí, la verdad, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto, esta salvación espiritual de la que hablan sería el camino más auténtico posible, en el que a la luz de tu propia inteligencia puedas decir, esto sabe a verdad y me libera, ¿no? mm. Oh, qué bello. Ujú. Ujú, ujú. Gracias, Mau. Ah, Ah, ah. pues me parece que es una buena forma de cerrar. Ujú. Pues no sé qué les ha parecido. A mí me ha encantado, como siempre, nuestras charlas, de que, pues, no sé, podemos explorar, indagar un poquito más acerca de distintos temas y en este caso algo muy interesante, una visión que a lo mejor algunos que nos escuchen no tenían antes, acerca de que el cristianismo no es lo que, o no solía ser en algún momento lo que vemos hoy, muy diferente. Ujú. Así que Pues bueno, pues sí, agradecerles. Esto fue todo por hoy, ¿verdad? Esperamos que la charla haya sido contributiva para ti que nos estás viendo, escuchando ahí desde donde estés y que te traiga mucha luz a tu vida. Si crees que es interesante, que alguien la llame la atención, pues compárteselo, dale like a la publicación y puedes ponerle clic a la campanita de nuestro perfil para que no te pierdas de ningún episodio de El Mago y la Bruja. nos encanta estar en estas disertaciones, ¿verdad? Este, y compartir con ustedes. Cuéntanos aquí en los comentarios qué opinas del tema de hoy. Si tú estás más versado en el tema, también nos puedes hablar al respecto, algún dato por ahí que no hayamos mencionado.
Nos gustan mucho sus aportes también, sugerencias de otros temas que les gustaría que Mm. habláramos Sí las y pues tomamos en cuenta, sí. sí las tomamos en cuenta, sí, valoramos mucho sus mensajes, qué bellos. Y pues los esperamos para el siguiente jueves. Les deseamos, ¿no?, sueños reveladores y Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Los Mm. amamos. Gracias. Ay, sí que encontremos todo dentro.